Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el oasis del cotilleo donde las noticias del espectáculo turco arden más que el sol en la costa mediterránea. Hoy, mis queridos amigos, tenemos un vídeo que promete ser más explosivo que un volcán en erupción, un auténtico festín de información que dejará sus mandíbulas por el suelo y sus cerebros zumbando de intriga. Recuerdan que en nuestro último encuentro, les prometimos una investigación exhaustiva, un análisis meticuloso y una inmersión profunda en la relación, o la no relación, o la posible relación renacida, entre dos de los titanes más aclamados y admirados del firmamento actoral turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pues bien, abróchense los cinturones, preparen las palomitas y pónganse cómodos, porque el viaje está a punto de comenzar. En este vídeo, mis sagaces detectives de sillón, vamos a desentrañar el intrincado laberinto de rumores, a seguir el hilo de Ariadna de las pistas que hemos recolectado con dedicación digna de un arqueólogo y a analizar con lupa, con el rigor de un científico, la dinámica, a veces confusa, a veces reveladora, entre estos dos gigantes de la interpretación turca. Hablaremos, por supuesto, de esa misteriosa figura, esa sombra en la noche, esa evasiva, amiga secreta, que ha estado rondando el universo de Kerem Bürsin. Discutiremos las indirectas, los mensajes encriptados, los guiños sutiles que han estado inundando las redes sociales, alimentando la hoguera de la especulación. Y por supuesto, exploraremos la pregunta que está en boca de todos, la cuestión que ha mantenido a los fans en vilo: ¿es posible que, contra todo pronóstico, estemos presenciando el renacimiento de un amor que creíamos extinto, el amanecer de una reconciliación largamente anhelada? Esto, mis amigos, se va a poner más bueno que un asterisco dona kebab asterisco recién hecho. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al pozo sin fondo del chisme, quiero aprovechar esta oportunidad para dar una calurosa bienvenida a todos aquellos que se unen a nuestra comunidad por primera vez. Si eres nuevo por aquí, si has llegado atraído por el brillo de esta noticia bomba, te invito cordialmente a que te suscribas al canal y actives esa campanita que te alertará de cada nuevo vídeo, cada nueva investigación, cada nueva dosis de chisme jugoso que traemos directamente desde el corazón del mundo del espectáculo turco. No te pierdas ni un solo detalle. Únete a la familia. Ahora sí, con las formalidades cumplidas, con los tambores de la anticipación resonando en el aire, hablemos, sin rodeos, de Kerem y Hande. Como todos ustedes saben, su relación, o mejor dicho, su ruptura, fue un auténtico culebrón digno de las mejores telenovelas turcas. Después de encandilarnos a todos protagonizando la exitosísima serie Senkalkapm, y de enamorarnos con su química palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella, la noticia de su separación fue como un jarro de agua helada, un golpe bajo que resonó en los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Desde aquel fatídico día, hemos estado, como buenos chismosos que somos, pendientes de cada uno de sus movimientos, analizando sus gestos, interpretando sus silencios, buscando desesperadamente cualquier señal, por pequeña que fuera, que pudiera indicar una posible reconciliación, una luz de esperanza en la oscuridad de la separación. Y mis queridos amigos, parece que la espera, la larga y angustiosa espera, podría estar llegando a su fin. En los últimos meses, como una avalancha imparable, los rumores de un acercamiento entre Kerem y Hande han ido en aumento. Varios medios de comunicación turcos, siempre ávidos de primicias y exclusivas, han publicado artículos, a menudo contradictorios, pero siempre intrigantes, sugiriendo que han sido vistos juntos en secreto en rincones apartados de Estambul, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi. Y como era de esperar, las redes sociales, ese hervidero de teorías conspirativas y especulaciones desenfrenadas, han estallado con teorías y elucubraciones de todo tipo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este torbellino de rumores? ¿Dónde termina la fantasía y comienza la realidad? ¿Es posible que el amor que vimos florecer en la pantalla, ese amor que parecía tan genuino y profundo, realmente nunca se haya apagado, que solo haya estado hibernando, esperando el momento oportuno para resurgir con más fuerza que nunca? Aquí es donde entra en escena, como una aparición fantasmal, la famosa amiga secreta de Kerem. Según fuentes algunas fiables, otras no tanto, Kerem ha estado saliendo, de manera discreta y cautelosa, con una misteriosa mujer en las últimas semanas. Al principio, como era lógico, se pensó que podría tratarse de una nueva conquista, una modelo despampanante, una actriz emergente en busca de su gran oportunidad, o simplemente una joven afortunada que había capturado el corazón del galán turco. Sin embargo, a medida que hemos profundizado en la investigación,
a medida que hemos examinado las pruebas con el rigor de un forense, nos hemos dado cuenta de que las pistas, como migas de pan en un cuento de hadas, apuntan a una dirección mucho más interesante, mucho más emocionante, mucho más. Anne Ercel. Sí, lo sé, suena increíble, suena casi demasiado bueno para ser verdad, pero por favor, escuchen esto con atención. Varios testigos, algunos anónimos, otros no tanto, afirman haber visto a Kerem cenando en restaurantes discretos, en barrios alejados del bullicio turístico, con una mujer que se parecía sospechosamente a Ande pero que de manera astuta. Llevaba una gorra de béisbol calada hasta las cejas y unas gafas de sol oscuras que ocultaban gran parte de su rostro. Un disfraz, sin duda, para evitar ser reconocida. Además, algunos fans, esos detectives aficionados que a veces son más perspicaces que el mismísimo Sherlock Holmes, han notado que tanto Kerem como Ande han estado publicando fotos en lugares sorprendentemente similares, casi al mismo tiempo. Playas desiertas, bosques frondosos, cafés con encanto en la orilla del Bósforo. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? No lo creo. En el mundo del chisme, como en el universo cuántico, no existen las coincidencias, solo sincronicidades significativas. Pero la cosa no termina ahí, mis queridos amigos. Hemos descubierto, gracias a nuestros informantes infiltrados en el mundo digital, que Ande ha estado siguiendo de cerca las publicaciones de Kerem en Instagram, dándole me gusta a varias fotos y comentando con emojis que, si bien pueden parecer inocentes a primera vista, están cargados de un simbolismo sugestivo. Corazones rojos, llamas ardientes, caritas sonrientes con ojos pícaros, un lenguaje cifrado que solo los verdaderos enamorados pueden descifrar. Y Kerem, por su parte, no se ha quedado atrás. Ha correspondido a los gestos de Ande con la misma sutileza y el mismo cuidado. Ha dado me gusta a sus fotos, ha comentado con frases ambiguas que pueden interpretarse de mil maneras diferentes. Pequeños gestos, sí, pero gestos que en el contexto de su historia de amor, adquieren una dimensión mucho más profunda y significativa. Además, no olvidemos un detalle crucial, Kerem y Ande siempre han mantenido una excelente relación de amistad, incluso después de su ruptura. Han sido vistos interactuando con cordialidad en eventos públicos, felicitándose mutuamente por sus logros profesionales, demostrando que a pesar del dolor de la separación, el cariño y el respeto mutuo seguían intactos. Esta cercanía, esta complicidad, sumada a los rumores de sus citas secretas y a sus interacciones en redes sociales, nos hace pensar que la llama del amor, aunque debilitada por el tiempo y la distancia, podría estar reavivándose, alimentada por los rescoldos de un pasado compartido y la esperanza de un futuro juntos. Pero, ¿por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué tanto secretismo, tanta discreción, tanto cuidado en evitar ser vistos juntos? Bueno, hay varias razones posibles que podrían explicar este comportamiento. En primer lugar, es importante recordar que tanto Kerem como Ande son figuras públicas extremadamente conocidas, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su relación y su posterior ruptura fueron objeto de una atención mediática implacable, un escrutinio constante que convirtió su vida privada en un espectáculo público. Es comprensible, por lo tanto, que quieran proteger su intimidad, que quieran mantener su vida amorosa alejada de los focos, al menos por un tiempo. En segundo lugar, podrían estar tomando las cosas con calma, sin prisas ni presiones. Después de una ruptura tan mediática, es lógico que quieran reconstruir su relación paso a paso, con paciencia y cautela. Quizás estén saliendo como amigos, redescubriendo su conexión, reconectando a un nivel más profundo, y viendo si realmente hay posibilidades de un futuro juntos, sin las expectativas y las presiones que marcaron su relación anterior. Y en tercer lugar, podrían estar esperando el momento adecuado, el momento oportuno, para hacer pública su reconciliación. Tal vez estén esperando a que termine alguno de sus proyectos actuales, o a que haya menos revuelo mediático a su alrededor. En cualquier caso, es evidente que están siendo muy cuidadosos y discretos, que están midiendo cada uno de sus movimientos para evitar revivir el circo mediático que rodeó su ruptura. Ahora bien, es importante ser honestos y realistas. No podemos afirmar con total certeza, con una garantía absoluta, que Kerem y Ande están de nuevo juntos. Al fin y al cabo, todo esto son rumores, especulaciones, interpretaciones basadas en pistas y testimonios que, si bien son sugestivos, no constituyen una prueba irrefutable. Sin embargo, basándonos en la información que hemos recopilado, en las pistas que hemos encontrado, en la dinámica que hemos observado entre ellos, creemos que hay una alta probabilidad, una probabilidad considerable, de que estén dándose una segunda oportunidad,
de que estén explorando la posibilidad de un nuevo comienzo. Y si esto es cierto, nosotros, como fans incondicionales de su talento y su química, no podemos estar más felices. Kerem y Ande son una pareja icónica, una pareja que ha trascendido la pantalla y ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Verlos juntos de nuevo sería un sueño hecho realidad para muchos de sus fans, una prueba de que el amor verdadero, incluso después de la tormenta, puede resurgir con más fuerza que nunca. Pero, ¿qué opinan ustedes, mis queridos chismosos? ¿Creen que Kerem y Ande están de nuevo juntos? ¿Les gustaría verlos reconciliados? ¿O creen que es solo un espejismo, una fantasía alimentada por nuestros propios deseos? Déjenos sus comentarios abajo, queremos saber qué piensan, queremos conocer sus opiniones. En resumen, en este vídeo hemos analizado a fondo, con lupa y bisturí, los rumores de una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos hablado de la misteriosa amiga secreta de Kerem, de las indirectas en redes sociales, de las citas secretas y de las pistas que sugieren que podrían estar dándose una segunda oportunidad. Aunque no podemos confirmar nada con certeza, creemos que hay una alta probabilidad de que estén juntos de nuevo. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Esperamos que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya mantenido al tanto de los últimos chismes del mundo del espectáculo turco. Recuerden que siempre estamos aquí en su canal de confianza, para traerles las noticias más jugosas, las investigaciones más profundas y el chisme más sabroso. Y ahora, antes de despedirnos, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudarán a seguir creciendo, a seguir trayéndoles más contenido de calidad, y a mantener viva la llama del chisme turco. Y no olviden dejar sus comentarios abajo, queremos saber qué opinan de este tema. Nos encanta leerlos. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, sigan investigando. Sigan indagando. Quién sabe qué más secretos encontraremos. Adiós. Y que el chisme los acompañe.